¿Iban a ver algún tema? Y no, le iba a sacar una duda a Marcos y antes de empezar con el tema de la clase. Ok. Pero Marcos tiene una duda de Musescore. A ver, me da curiosidad. Ay, no Voy se a apagar escucha. el Ay. micrófono. Ahí lo tengo. ¿Quiere que comparte y lo miramos? O Dale. compartir pantalla. Ustedes díganme si se ve. Si se ve. Sí, ahí Ahí estamos, ahí estamos. debería verse. Y, por ejemplo, a ver si agrando un poquito. Era, por ejemplo, estas dos notas. Yo lo que hacía era seleccionar las dos notas. Es la voz azul, que si no me mal marca No, está acá. bien, están en la misma voz. Claro, si no marcaría otro color. Y a ver si encuentro el símbolo. No sé si se ven los símbolos ahí en la pantalla. Sí, pero no son esas. No uses esas. Bueno. No. Yo, Salí, sí, cerrame ahí en la paleta. sí, A ver, selecciona solo la primera nota del glissando. sí. Bien, y ahora cerrame ahí articulaciones. Cierro esto, No, cierro no, paleta. cerrá líneas. Cerrá Sí, líneas. tengo varias. Sí, Sí. eso. Cierre, cierre, cierre. Ja. Ojo que Bueno, esas las traje yo, las busqué en la. Fui acá, ¿dónde era? En ver y puse paleta. ¿Cómo era? Donde me aparecen todos los no pasa símbolos. nada, no pasa Y lo nada. busqué ahí. Pero Y ese las. es el tema. No es esa la. Poné a ver, agregar paletas, porque te están faltando cosas ahí. Ese es el tema. Acá. ¿Ves que ahí te dice agregar paletas? No, no, en la misma paleta. Acá. Ajá. A ver. Adornos, Arpegios y acordeón. glisandos. ¿Dónde se me puso? Acá arriba. Bien. Ahora dale, exacto, dale al glissando descendente al primer S. Ah, mirá qué guachada. Claro, lo Parate. que yo puedo hacer es esto. Y si yo pongo el inspector, No, no no, sé no, cómo no, no está el importa. color. Claro. Ajá. Mirá, no te lo toma. Bórralo. Vamos con el otro. Vamos de vuelta a la paleta. Dale al que dice gliss. ¿Viste que hay uno que dice gliss? Sí, hay dos. Pero Dale al ahí primero. Bien, ahora anda al inspector. selecciono ahí, Sí, supongo. exacto. Y anda al inspector. Ahí sí, ahí me da más opciones. La forma de reproducción, bien, ahí sí. Y ahí, tipo de ejecución, ahí donde dice cromático, cambialo a El portamento. aportamento. Y ahora dale reproducir. No nos vamos a quedar con la duda. Bueno, hizo algo medio raro, pero bueno, hay que investigarlo. Bien, pero lo liga. Sí, sí, al menos hace algo. Bien, ahí ya me queda a mí para ver qué quiero hacer. Fantástico. Gracias, profe. Bárbaro. A Bueno, ver cómo de acá. pasamos entonces de informática 1 a informática 2. A ver si podemos pasar. Informática 2. ¿Ven algo ahí? Sí, profe. Muchas cosas. Ah, muchas cosas. Bueno, todo lo que ven ahí en pantalla son todos compresores distintos. Ajá. ¿Cómo hago ¿Y yo eso lo ahora? instalás aparte? ¿Eh? Ay, perdón, perdón. No, perdón, me adelanté. Si eso lo instalás aparte. Algunos sí, otros no. Algunos ya los Ajá. trae. Eh, Ahora, ¿cómo yo hago para en una clase explicarle todo esto a ustedes? Ese es el desafío. Elija el más sencillo, profe, y vamos con ese nomás. Vamos con ese, vamos con ese. Bueno, esperen que dejo de compartirles eso, así no los asusto. Total, ya debe haber alcanzado para cubrir ese objetivo. Quería alardear.
No, 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 no. Vos sabés que, Sorprendernos, choquearnos. qué sé yo, no sé, mostrarles que es un tema muy amplio, muy complejo. Si van a, yo siempre los invito a Plugins for Free para que chusmeen Ah, todo lo que hay. Y no por sí. nada hay tantos compresores, hay tantos procesadores dinámicos. Es porque es un tema escabroso donde eh, se va de lo técnico y entra en cuestiones de gustos, fetichismos, mañas, aparecen un montón de todos esos temas porque, porque es verdad que son muy útiles los compresores, pero hay como un sobreuso de los compresores, sobre todo en algunos estilos musicales que coinciden que son los estilos musicales modernos. Eh, Al punto de que es medio raro, no quiere decir que no se haga, se puede hacer, pero en los estilos musicales más acústicos de todos, es raro usar compresores. Si uno graba bien, se usa poco el compresor en los estilos acústicos. Por ejemplo, en el Mira vos. jazz, en la música clásica, prácticamente se usan muy, muy poquito en circunstancias eh, muy específicas. Pero la verdad que son una gran herramienta. Entonces, vamos a ver entonces de qué viene. ¿Por qué se llaman procesadores dinámicos? Porque todos tienen que ver y trabajan con la dinámica. ¿Se acuerdan que esta palabra, la palabra dinámica, aparece mucho en nuestras clases? Con la dinámica del audio, la dinámica del sonido. Y los primeros compresores eh, trabajaban con electricidad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de audio analógico estábamos hablando siempre de electricidad? Bueno, en vez de hacer un análisis de qué estaba sonando, los primeros compresores hacían un análisis de qué tanta electricidad estaba pasando, porque era así, era proporcional, más electricidad, más intensidad. Entonces, si controlaban la electricidad, era una manera de también controlar el sonido. Entonces, afectan la dinámica original con la que se grabó un sonido. Ese es el trabajo de los procesadores dinámicos. Y los procesadores dinámicos, si bien no se limitan solamente a los compresores, entendiendo el compresor, que es como la reina dentro de este grupo, el resto queda como más acotado, más simples y para usos más específicos. Entonces, para dar un paneo, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá una página de internet que tiene una especie de simulación gráfica de qué hace un compresor con un audio. A ver, permítanme compartirles. Bárbaro, ahí estamos. Bueno, entonces imagínense, esto no se escucha, simplemente es la gráfica. Ahí tenemos una gráfica que podría ser tranquilamente el sonido de un instrumento o una parte de una voz cantada, ¿sí? Donde podemos analizar diferentes cosas. Tenemos un ataque, ¿sí? Acá se ve un ataque bien marcadito, ¿sí? Después de ese ataque tenemos un decay también muy marcado. Y este pico es lo que generalmente se llama trascientes. Las trascientes son los golpes. Cuando uno habla en el mundo de la percusión es los puros trascientes, porque son golpes. Entonces tenemos estas gráficas marcadas. Esto también se podría decir que es una trasciente, pero es una trasciente mucho menos marcada, ¿no? Entonces, acá tenemos un decay, acá volvemos a tener un ataque, o podría ser un sustain que se va incrementando, ¿sí? Acá volvemos a tener un ataque, sí, más marcado, otro trasciente, y acá tenemos un decay que se transforma en sustain, release, hasta casi la extinción del sonido.
Eso es lo que podríamos hacer si hiciéramos un análisis de qué estamos analizando ahí, la envolvente dinámica, ¿no? Bueno, los procesadores dinámicos trabajan sobre eso. Entonces, vamos a ver en este sentido qué es lo que hace el compresor. Los compresores tienen varios parámetros. De hecho, en esa imagen que veían al principio y por eso también se los mostraba, uno cambia de compresor y tienen diferentes funciones. Sin embargo, hay un grupo de funciones que es como que están en todos los compresores o en la gran mayoría de ellos, ¿sí? Y acá hay un parámetro re importante. Fíjense que acá a la izquierda me dice threshold y ratio, ¿sí? Threshold, si hacemos la traducción en inglés, vendría a ser umbral, ¿sí? Y ratio vendría a ser radio, la traducción literal, pero ahí a lo que se refiere es a una relación. Lo que vamos a establecer con el ratio es una relación, como en matemática. Vieron que en matemática yo puedo establecer una relación de 3 a 1, de 4 a 1, de 25 a 1. ¿Qué quiere decir? Que cada 25 de estos, uno de los otros, ¿no? Si yo hago una relación de 4 a 1, es cada 4 de estos, uno de estos otros, ¿sí? Con término matemático en sí. Entonces, ¿qué quiere decir el umbral? El umbral es un parámetro que tiene el 90% de los compresores porque indica cuándo va a empezar a trabajar ese compresor. Y cuando yo lo tengo arriba del todo, acá está, se podría decir que está al máximo o al mínimo, depende cómo uno lo mire, pero el threshold trabaja, el umbral trabaja con la escala de decibeles en las cuales yo recibo el audio, el programa recibe el audio y se procesa el audio. Entonces, como estamos trabajando con audio digital, el máximo es el 0 dB y todos los valores de energía se miden en negativo, ¿no? Entonces yo le podría decir que empiezo a bajar el threshold, ahí estaré en -3 o en -6, sigo bajando. Fíjense que me aparece una liñita, ¿sí? En la gráfica. Si yo lo bajo del todo, me queda el centro y ese centro de la imagen vendría a ser el menos infinito. Si yo tuviera una gráfica que simplemente la línea del centro, es silencio. ¿Se entiende hasta ahí? Que yo tengo un parámetro que yo lo establezco entre 0 y menos infinito, que me va a determinar un lugar en esa escala de intensidad de cuándo va a empezar a actuar el compresor. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen dudas? ¿Hasta acá? Si hace falta, párenme porque sé que lo que estoy explicando no es sencillo. Bien, entonces, vamos a establecer... Profe, Sí, perdón, o sea que si yo le pongo 0, no estoy definiendo el momento en que no va a empezar a funcionar nunca. Y de ahí yo excelente tendría que poner un solución. valor negativo. Mientras más alto el Exacto. valor negativo, va a ser más, bueno, ahí no Va a sé actuar cuándo va a antes. empezar. Va a empezar a Bien, actuar antes. Bien. Entonces es así, como dijo Marcos, si yo tengo el threshold en 0, es como si no tuviera el compresor. Nunca se va a activar el compresor. ¿Está? No va a funcionar. Lo mismo el ratio. El ratio, imagínense, y acá quiero mostrarles, ¿cómo hago para mostrarle todo junto? No sé. A ver si por acá me aparece alguno. Acá. Muchas veces este es un compresor que se suele pensar en el compresor como una tabla de doble entrada, unos ejes cartesianos, ¿sí? Donde yo acá tengo lo que entra en el eje vertical y lo que sale en el eje horizontal. Entonces, si el compresor no actúa, ¿sí? Si yo no tengo un compresor, se podría decir que la gráfica es una línea a 45 grados, una recta a 45 grados. Porque si entra menos 20, sale menos 20. Si entra menos 40, sale menos 40. Si entra menos 3,5, sale menos 3,5. Hasta ahí se entiende, ¿no? Que tendría, sin compresor, yo tengo una diagonal a 45 grados que es una línea recta. Entonces, eso es que todo lo que entra sale con la misma intensidad que entró. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza a intervenir el ratio.
¿Qué quiere decir un ratio? Vamos a empezar a subir este ratio. Si yo pongo un ratio de 2 a 1, esto hay que leerlo así, si yo pongo 2 es de 2 a 1. Hay que leerlo así. Por cada 2 decibeles que superen el umbral, el compresor va a dejar pasar uno solo. Entonces, si el umbral, vamos a hacer con números sencillos. Si el umbral está en -10 y el sonido, el audio que está entrando, entra con -6, ¿sí? Quiere decir que ese audio superó el umbral en 4 dB. ¿Estamos de acuerdo? Alguno que me tire un centro de que no estoy hablando solo como un loco. Sí, profe. Sí. Bien. Estoy hablando como un loco, pero no solo. Está bien. Vamos, sigamos entonces. Entonces, esa señal superó el umbral en 4 decibeles y tengo el ratio en 2 a 1. ¿Cuánto va a pasar? 2. Perfecto. Dos. Hasta ahí con números sencillitos. ¿Estamos? Bien. Yo tengo el umbral en -10 y me pasa un audio que me pica en -2 dB. ¿Cuánto va a dejar pasar el compresor? 4. Muy bien. Perfecto. Va a dejar pasar 4. Ahora, 4. ¿Qué intensidad va a tener entonces ese audio después de que pasó por el compresor? Como intensidad. Claro, En cuanto a la intensidad decibeles. original venía y picaba en -2. Ahora yo tengo el compresor con el umbral en -10 y un ratio de 2 a 1. Viene, se choca con el compresor. ¿Qué intensidad quedó ese pico de -2? Porque vos dijiste bien, de eso que se pasó 8, va a dejar pasar 4. Entonces, ¿de qué intensidad va a quedar ese sonido? O sea, en Va a ser el decibeles pico. es la respuesta 6. Muy bien, Menos menos 6. 6. Perfecto, -6. Menos, está bien. Pero ¿se entiende por qué -6? Porque deja pasar 4 por Claro. encima del umbral. Siempre tengo el umbral de referencia. ¿Estamos Sí, entonces? cuesta un poco pensar el tema del menos, que yo encima como que me había No, no, olvidado de que era así. tranqui. De que el 0 era como un punto, un estándar, ¿no? El 0 es el máximo. Después de eso me satura. Se me rompe el sonido. Bien, bien, bien. Ok. Entonces, que en algunos casos no es tan así, pero no nos vamos a meter con esos casos. Bien, entonces fíjense ahora en esta gráfica, yo voy a bajar el threshold y fíjense lo que va a pasar. Bien, entonces ahora yo tengo un threshold que no me dicen cuánto está, pero imaginemos que está por todo lo que está reduciendo, debe estar ahí en -18, supónganse algo así. Tengo un ratio de 2 a 1 y la gráfica verde es el sonido original. ¿Está? La gráfica azul es el sonido resultante después de pasar por el compresor. Y la gráfica rosada es todo lo que redujo el compresor. Todo el audio que le sacó, toda la intensidad que le sacó el compresor a ese audio original. Grabaciones modernas. ¿Se entiende ahí entonces de cómo viene la cosa? Entonces, voy pasando al limpio. Tenemos un threshold y un ratio que me establecen cuál es el umbral a partir del que va a actuar el compresor y una relación, el ratio es una relación de una vez
que el audio supere el umbral, ¿qué tanto lo va a comprimir? ¿Se entiende? Cuanto más alto sea el ratio, menos va a dejar pasar. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a subir el ratio y ver qué pasa. Fíjense, el umbral está igual, pero yo empiezo a subir el ratio y fíjense lo que le pasa al audio original. Al audio que sale en realidad, el original sigue igual. ¿Se ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué deducción puedo sacar yo de esto? Aplicando un compresor de manera agresiva, yo pierdo dinámica. ¿Se ve en la imagen eso? Claro, cuanto más ratio, más uniforme se ve la onda, ¿no? Bien depende del threshold. Fíjate, si yo el threshold no lo pongo tan abajo, Ujú. ¿se ve? Claro, ahí volvió a tomar la formita. Volvió a tomar la formita. Sin embargo, yo establezco, vamos a subir el ratio, vamos a poner un ratio bien jodido, bien mala onda. 30 ponele, que es una animalada. Fíjense que ahí, más que achicar la señal, le puse un techo. Ahí el threshold pasa a ser no un parámetro cuando empieza a actuar, pasa a ser un límite que el audio queda mocho ahí, o sea, ahí se corta de manera abrupta. Cuando yo tengo un ratio tendiendo a infinito, más que un compresor, lo que yo tengo es un limitador. Entonces, un limitador es un compresor que tiene una relación de compresión tendiendo a infinito o muy, muy alta. Que sería más que nada para evitar que haya saturación, ¿no? Si se usan, de hecho, guarda con usar limitadores, guarda con usar un compresor de manera tan agresiva, porque genera una modificación de la dinámica muy, muy abrupta, muy agresiva. Entonces hay que usarlo con determinados parámetros y de hecho existen algunos procesadores que son directamente limitadores y prevén otra serie de parámetros para conseguir que un audio no supere un techo determinado, pero que no sea tan jodido el resultado para con el audio que está trabajando. Entonces, no es recomendable, ya les digo, no es recomendable usar un compresor con un ratio muy alto. Conviene recurrir a un limitador que está más preparado para esa función, ¿sí? Porque agrega por ahí algunos detallecitos y algunos parámetros y hace un tratamiento por ahí un poquito distinto del sonido. Pero básicamente es eso, un limitador. Es un compresor con un ratio muy alto. Entonces me genera esto, me genera un techo. Entonces fíjense acá, ¿qué pasa? Si yo tuviera, imagínense una pista larga con mucho sonido y yo pongo una configuración así, paso a tener un techo y tengo un control total de los trascientes. Pero ¿qué pasa? A costo de una pérdida de dinámica muy importante. Esto es lo que se dice, esto pierde pegada. Esto, si llega a ser algo percusivo, pierde el golpe. Le estoy mochando los golpes totalmente. Entonces, es mucho la deformación que va a tener el sonido. Guarda con un uso así. Pero sepan que es viable, se puede hacer. No sé hasta dónde es recomendable y depende de la situación. Los limitadores, por ejemplo, es algo que se usan en la instancia de mastering. ¿Sí? Cuando uno ya mezcló, ya trabajó, ya grabó, ya tiene todo, ya suena bien, se suele mandar a otra persona que haga un mastering. Y un ingeniero de mastering lo que va a hacer es aplicar un limitador cuando lo crea necesario en determinadas zonas para controlar algunas cosas. Y generalmente cuando se hace limitación, se trata de que el recorte de los picos no sea superior a 1,5 o a 2 dB. Quiere decir que el limitador se usa de manera muy chiquitita, muy controlada, para que lo que está haciendo el limitador no
no genere un efecto negativo y que sea un efecto positivo en lo que se está aplicando. ¿Estamos? Sigamos entonces. ¿Dudas hasta ahí? Eso último sería como para hacer un emprolijamiento, o sea, que algo no salga demasiado, no sobresalga demasiado con respecto al resto de la canción, de Se lo que está usa, sonando. se usa para eso. Vos sabés que es muy loco porque Ajá. cuando hay muchas pistas y muchos instrumentos, a veces aplicar un limitador bien aplicado, y ahora les voy a explicar esta última función que acá dice make up, que suele estar con varios nombres distintos. Los limitadores también tienen un make up y yo puedo controlar, ¿sí? Hacer que todo ese audio no exceda un parámetro, pero lo puedo inflar, le puedo decir, ya que ahora lo tengo controlado, subilo, total está controlado. Y eso lo que Mira, gana es a veces gana presencia y a veces hace que algunos instrumentos que están como medio metidos o escondidos en la mezcla pasen a sobresalir. Por ujú, ejemplo, el caso de un redoblante. Un redoblante tiene el golpe, pero más allá del golpe tiene una cola de sonido, ¿sí? El redoblante no es un sonido de los más cortitos, ¿sí? Esa cola de sonido del redoblante a veces se ve muy beneficiada con el uso de un limitador y un poquito de make-up y hace que si está medio escondido pase un poquito más al frente y el baterista contento, obviamente, con estas cosas. Lo digo como un ejemplo, no quiere decir que se aplica siempre así, pero se puede explicar así. Sebastián se ríe, pero bueno. Sigamos con los otros parámetros. No, me río porque soy batero. Claro, no, no, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Obviamente. Vos creías que era inocente el comentario. No, no. Bueno, sigamos entonces. Otro parámetro que suelen tener los compresores es un attack y un release. ¿Se acuerdan del attack y el release? ¿Se acuerdan haberlos visto? ¿Lo habremos nombrado alguna vez? ¿Alguien se acuerda con qué tenía que ver esto? Sí, es la cantidad, el release es la cantidad de tiempo que va a estar comprimiendo. O sea que va a estar actuando el compresor a partir de desde que supera el umbral, ¿no? ¿Ah? Sí, bastante, bastante por ahí, sí. Y el ataque es a partir de cuándo va a empezar a comprimir. Bien, está bien. A ver, entonces, A ataque grandes y release. rasgos, ¿eh? No, 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 pero está perfecto. Venimos bárbaro. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo de que attack y release son dos parámetros que teníamos cuando hacíamos el análisis del envolvente de un sonido. Y como acá estamos frente a procesadores dinámicos, vuelven a aparecer esos términos. Porque justamente estamos trabajando con el envolvente de un sonido. Entonces, cuando yo hablo de ataque, como bien dijo Seba, le digo cuándo empieza a trabajar el compresor. Entonces, ¿qué pasa? El compresor, eh, dijimos que cuando entra a determinado nivel, si supera el threshold, comprime. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer que este compresor tenga un movimiento y una velocidad de acción un poquito más natural y no tan mecánica y automática, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que tarde un poquito en empezar a comprimir. Entonces fíjense qué va a pasar en la gráfica si yo le empiezo a subir el ataque. ¿Se alcanza a ver qué pasó? Fíjense, ahí lo subí bastante el ataque. Entonces, fíjense que la onda azul y la verde se parecen un poco más. ¿Alcanzan a entender qué pasó? Vamos de vuelta. Sí, por ejemplo, si ese no es el sonido de un redoblante, pero el ataque ese es parecido al de un redoblante. Si le pones mucho ataque, lo que haces es no comprimís el primer golpe, que es el más fuerte,
Ujú. ¿no? Y vas a comprimir más los armónicos, que justamente no es lo que vas a querer, porque si no vas a tener mucho menos armónicos todavía. Bien, Y va, y bueno, dependiendo del threshold igual. claro. Bueno, entonces fíjense lo que Pero pasa acá. Sí, te escucho. entonces cuando lo subís, decís que lo subís, es que lo retrasa. Yo lo estaba Exacto. pensando al revés. Ah, ok. No, no, es así. ¿Qué pasa? Fíjense, prácticamente yo lo subí ahí un montón. Hasta acá, hasta este punto, ¿ven mi mouse ustedes? Sí, bien. Sí. Hasta ese punto, prácticamente el compresor no hizo nada. Recién ahí, entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que desde acá, que superó el umbral, hasta acá, o sea, acá superó el umbral, no empezó a actuar el compresor. Entonces, ¿qué me hizo? Solamente me achicó esta panza. Y acá, fíjense, me achica recién acá, pero me respeta bastante el trasiente. Entonces, es una opción interesante y muy útil que tiene que ver mucho de acuerdo al trabajo, al instrumento que yo quiera comprimir, va a ser qué parámetro voy a usar yo de attack. Y a ver, como para hacerles una referencia más o menos una ayuda a memoria. No quiere decir que sea una regla de oro que no se puede romper. Simplemente es una generalidad. Si yo hablo de una batería que tiene trascientes muy marcadas y por otro lado muy rápidas, el ataque de cualquier instrumento percusivo, digo no, cualquier instrumento percusivo no, porque si hablamos de un güiro o si hablamos, hay unos instrumentos percusivos que tienen un ataque un poco más largo, pero la gran mayoría de los instrumentos percusivos tienen un ataque rapidísimo. Entonces, si yo quiero controlar el ataque en una grabación de batería, los tiempos de ataque nunca pueden ser muy largos. Siempre tengo que trabajar con ataques muy chiquititos. Y el muy chiquitito a veces marca la diferencia que no sea cero. Cuando yo le pongo cero al compresor, que trabaja automáticamente, puedo hacer que el compresor me anule los trascientes. Entonces, si yo le digo que se demore, y escuchen los parámetros, 3, 4, 2,5 milisegundos, hago que el compresor tarde un poquitito, que me controle el trasciente sin quemarlo. ¿Sí? En cambio, si yo estoy hablando de instrumentos donde los ataques son mucho más largos, tal vez tenga que pensar en al compresor ponerle un ataque que acompañe un poquito más ese proceso para que la compresión sea un poquito más natural y no me modifique de una manera negativa el sonido. A ver, una guitarra acústica rasgueada, no le puedo poner un ataque muy corto porque voy a romper toda esa entrada y el ataque del dedo. Y por otro lado tiene mucho sustain. Entonces los ataques ahí, tendremos que hablar de ataques de por arriba de los 20 milisegundos o los 30 milisegundos. ¿Está? Lo mismo en el caso de un violín, si quisiera comprimir un violín. No puedo poner ataques tan cortitos. ¿Está? Pero bueno, son recomendaciones. Vuelvo a decir, no son reglas de oro. Habrá casos donde al violín se le pone un ataque de 1 milisegundo. No es lo más común, pero puede pasar. Entonces, sí, Seba. No, iba a decir, claro, que si no le quemás el arco al violín, Claro, exacto, quemás la dinámica del arco, claro, exacto. Que uno trata de respetarla generalmente. staccato, todos esos. Sí, tal cual. Ahora depende si la obra de violín es todo staccato, chin, 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 chin. Si tenés que controlar staccato, capaz que sí, Capaz menos. que conviene achicar el ataque. Exactamente. Bueno, y el release es de qué manera el compresor se va a liberar para volver a estar disponible para volver a atacar. Entonces, también
es el mismo parámetro. Suele ser que cuando tengo instrumentos percusivos, yo suelo tener release más cortos, y cuando tengo algunos instrumentos con un sonido más laxo, por decirlo de alguna manera, tengo release un poquito más largos. Y el tema es que el release, tener un release largo, imagínense que me hace tener como un sustain, hace que cuando corta la compresión no me genera un golpe abrupto. ¿Se entiende? Entonces me genera una naturalidad tener un release un poco más largo. Pero ¿qué pasa? Si el release es muy largo, puede que no esté disponible para atacar la próxima trasciente. Entonces, volviendo a las guitarras, una cosa es una guitarra acústica rasgueando, donde yo tengo un tiempo en que entre que la mano va y viene, y ahí seguro tengo unos cuantos milisegundos disponibles, 30, 50, 60, 100 milisegundos disponibles, depende de la velocidad de la canción. Y otra cosa es si yo quiero controlar el punteo rabioso, distorsionado, ¿sí?, del metalero, que está tratando de que su púa le llegue a semifusas. Entonces ahí no tengo la posibilidad de release tan largos, tengo que hacer release muchos más cortitos, o darle un ribotril al violero. Es así. Mejor le aplico release al compresor. Le bajo el release al compresor. Profe, ahí no muestra ninguna unidad de lo que es el threshold, attack y release. Pero ¿qué es? ¿Todo en milisegundos va 1, 2, 3, 4, 5? ¿O qué es lo que vemos nosotros? Porque ahí Excelente preguntas, Marcos. Ahora vamos a verlo en algunos compresores en particulares, pero en realidad depende del compresor. Algunos compresores ni siquiera tienen milisegundos. Tienen, por ejemplo, slow, medium y fast, por ejemplo. Otros tienen en décimas de milisegundos. Entonces le pones 0,2 milisegundos, 0,8, 11,3 milisegundos. Otros directamente tienen milisegundos. Y hay varios tipos de compresores, y algunos ni siquiera tienen, a veces tienen un automático. Pero bueno, depende del compresor, es el parámetro. Pero siempre estamos hablando de milisegundos, es en lo que estamos trabajando, es el parámetro que estamos trabajando, ¿sí? Y por último, el make-up, que acá dice make-up, en otros lo van a tener como gain, ¿sí?, como ganancia, o como auto gain, ¿sí? Y lo que hace es, como yo con el compresor estoy reduciendo la dinámica del audio, quitándole intensidad, convengamos que en este caso la onda azul se ve con menos intensidad que la onda verde. ¿Estamos de acuerdo? Porque le estamos robando todo lo rosa que aparece arriba. Bueno, yo de esta manera, con un make-up, lo que puedo hacer es, como tengo más controladas las trascientes, puedo recuperar, por decirlo de alguna manera, el volumen perdido. Entonces, fíjense lo que me pasa cuando yo aplico el make-up o ganancia, me aparece una nueva onda. Fíjense, ahí prácticamente con el make-up en 3, tengo que la trasciente más importante está al mismo nivel que estaba cuando entró antes de que entre el compresor. Entonces, de esa manera, mantengo la intensidad de las trascientes, pero todo el resto del sonido se ve engordado. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una parte que se escuchaba más débil, toda esa parte que estaba atrás ganó importancia, ganó volumen, ganó intensidad, sin saturarme las trascientes. Entonces, controlé las trascientes y al final lo que hice fue comprimir el sonido para que todo me termine sonando más fuerte. ¿Se empieza a entender un poco la utilidad de que tiene todo esto? Y ahí no se pierde dinámica también.